Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión académica virtual de la Academia de Patología Dual y del Laboratorio Bioquimed. El día de hoy con el tema de prevención de violencia en el entorno familiar, secundario a la pandemia de COVID-19. Este es un tema que el laboratorio y la MEPAD le está dando suficiente importancia, ya que no es nada más violencia de género, va más allá. Todos los elementos de esa familia son factores, bueno, tienen el mismo riesgo a presentar violencia desde los hombres, los niños, hasta los miembros de la tercera edad. Según algunos de los reportes que en medios de difusión, comunicación, incluso algunos artículos mencionan, durante el 2020, 220.028 denuncias se registraron por violencia familiar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 911 registra durante este mismo año 689.388 llamadas. Día a día hay cambios en la regulación de la Ciudad de México para poder darle protección a cada uno de los miembros. El día de hoy tenemos el gusto de compartir el micrófono con el doctor Juan Ignacio Rosales, médico psiquiatra y miembro activo de la AMEPA, la Academia Mexicana de Patología Dual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Yolanda Campo. Platícanos cuál es su perspectiva en relación a este tema. Es un tema no solamente interesante, es un tema preocupante, diría yo, por los alcances y por las características del entorno que lo generan. La violencia no es nueva, la violencia es algo que ha existido desde hace mucho tiempo. No se tiene específicamente algún cambio social que lo haya generado. Se puede, para algunos antropólogos, considerar que es parte de la naturaleza del ser humano. En esta búsqueda de tener poder, control, de sobrevivir, en fin, existen muchas teorías al respecto del origen de la violencia. Obviamente también existe la parte neurobiológica. Sin embargo, en la plática de hoy, por lo que comentaba la doctora Yolanda Campo, nos vamos a dirigir más a la parte familiar, a la parte social, a la parte que realmente hoy día y más a través del fenómeno que provoca la pandemia, cambia la intensidad de la violencia. En esta diapositiva que pongo de inicio, solamente dice violencia. Hay un puño, es una imagen al final difuminada, y esa imagen tiene un sentido porque al lado tendrán la misma imagen, pero con mayor tamaño. O sea, el mensaje es que no existiera la violencia. La violencia ha existido, mencionaba, pero se ha incrementado de una manera exponencial. Y esto tiene muchos focos rojos que tenemos que analizar. La primera parte de mi participación va a ir encaminada a revisar qué es la violencia, cómo se entiende desde el punto de vista de los derechos humanos, la calidad de vida y el derecho a la no violencia. En otro momento vamos a hablar muy superficialmente de todos aquellos factores que pueden generar en la actualidad la violencia o el incremento de la violencia. Vamos a dar también algunos datos como ejemplo de las consecuencias directas que está generando la violencia por la pandemia. Y por último, platicaremos un poquito sobre cómo podríamos evitar que esta violencia se siguiera incrementando.
De todos nosotros es conocido que el problema de la pandemia del SARS o del COVID-19 no es algo que se va a ir, por lo menos no a corto plazo. Eso significa que tenemos que hacer cambios muy significativos a nivel de la sociedad. No es tanto un problema de salud pública, es un problema que atañe fundamentalmente al núcleo social de la familia. Tenemos que transmitir, tenemos que informar, tenemos que hacer evidente el conocimiento de esta violencia para que se modifiquen conductas que dañan y perjudican a veces de manera permanente a los seres humanos que están en etapas tempranas del desarrollo. No es porque los adultos no podamos sufrir con la violencia, sobre todo en el caso de la pareja, pero sí es cierto que en relación a los niños y a los adolescentes, la violencia provocada por el encierro, a su vez consecuencia de la pandemia, ha favorecido o ha incrementado el acto de violencia con esos adolescentes y con esos niños. Entonces, mi interés es sí llamar la atención sobre la juventud, que es la que va a tener mayores consecuencias a mediano plazo de este encierro que nos ha generado la situación que vivimos actualmente con la pandemia. Vamos a empezar con decir que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esto es importante tenerlo presente. Es la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, esto permea en cualquier espacio del planeta y no está en cuestión de situaciones de duda, compromiso o opiniones. O sea, esta Declaración Universal es algo que aplica a todos, sin diferencia, sin alguna distinción, o sea, sin ninguna particularidad. O sea, el hecho de que es universal nos involucra o nos incluye a todas, a todos en esta capacidad que es innata, que es implícita en el ser humano y que es el respeto a la dignidad. O sea, la dignidad no se nos proporciona, la dignidad es algo que está implícito en la vida humana o en la vida en general. Pero bueno, estamos hablando del ser humano. ¿A qué le llamamos igualdad en la familia? Hay un punto que es fundamental siempre que hablemos de derechos humanos, y eso es el respeto. Cuando se habla de dignidad, necesariamente uno tiene que relacionar esa dignidad con el respeto a la opinión libre, el respeto al punto de vista diferente, el respeto a la actitud, a la forma de pensar, a las conductas que puedan tener, que disienten o que sean diferentes a lo que nosotros podemos pensar. El respeto a la libertad. O sea, puede haber diferencia de género, edad, hombres, niños, mujeres, pero universalmente todos somos iguales. No hay diferencias físicas, no hay diferencias étnicas, no hay inferiores, no hay superiores, ¿sí?
todos estamos inmersos en vivir con respeto a la dignidad humana. Entonces, es el principio fundamental de lo que nos permite convivir en sociedad. Entonces, en la medida que nosotros podamos entender que cada ser humano tiene dignidad y es merecedor de respeto, nosotros podremos entender por qué es importante tener conciencia de evitar la violencia. ¿Cómo reconocer la violencia familiar? Generalmente hay alguien que ejerce la violencia y una parte que la recibe. En el caso de la violencia familiar, se percibe a través de actos de poder o de actos de omisión intencional. El dar una orden impositiva que genere que un ser humano tenga que actuar algo de lo cual no está convencido o no considera que sea algo que deba de hacer, y si se sienta obligado a hacerlo, eso ya es un acto de violencia. Si yo omito el cuidado a alguien que está bajo mi custodia, bajo mi responsabilidad, bajo mi protección, eso es un acto de violencia. La violencia generalmente domina, somete, controla, agrede física, verbal, psicoemocionalmente, sexualmente, a cualquier integrante de la familia. Pero también hay que tomar en cuenta que esta violencia no solo es dentro del domicilio familiar. La violencia también puede ser fuera del domicilio familiar. Ahora vean algo que sí es muy importante y no es nuevo. Porque quien tenga o haya tenido algún parentesco, afinidad, civil, matrimonio, concubinato, cualquiera de estas condiciones que en algún momento causen daño, son violencia. O sea, si ya una persona está separada, si ya una persona está, si bien es cierto, no cohabitando o conviviendo continuamente, también es objeto de violencia si la acción que comete el que ejerce la violencia va dirigida a alterar su equilibrio psicoemocional. O sea, ¿qué es lo que estamos considerando? Que hay un propósito también en la violencia. O sea, la violencia no surge si no hay un propósito de control, si no hay un propósito de poder, si no hay un propósito de forzar, de obligar. ¿Sí? ¿Cuándo vulneramos nosotros el derecho de las personas de ser libres de violencia? Hablamos de aspectos físicos, como son los actos con intención de utilizar alguna parte del cuerpo, objetos, armas, sustancias, para inmovilizar o causar daño a la integridad física. Entonces es muy importante el que de lo que vamos a hablar ahorita, muchas de esas cosas nos es familiar, muchas de esas cosas las vemos. A lo mejor en cierto momento podemos inconscientemente aproximarnos a este tipo de conductas y no darnos cuenta que estamos ejerciendo violencia. La violencia, para poderla evitar, necesita como un principio fundamental la concientización del ejercicio de la misma. O sea, como decía en un momento, la violencia tiene un objetivo. Y el objetivo general
global tiene que ver para algunos psicólogos sociales con sometimiento. Entonces, tenemos la violencia psicoemocional, que es la prohibición, la coacción, el condicionamiento, los insultos, las amenazas, los celos patológicos, la indiferencia, el descuido, el abandono o las actividades devaluatorias. En esta parte psicoemocional están mucho los insultos que a veces no nos percatamos. Los ejemplos que uno ve como psicoterapeuta muchas veces son adjetivos como mi hijo es un tonto, yo no sé por qué mi hija anda saliendo con muchos tipos, mencionándolo en tono despectivo y en una actitud de ofensa y de evaluación de la persona. Pero además, persona que depende del cuidado de los padres. O sea, fíjense la doble acción de violencia. Por un lado, estoy devaluando a mis hijos. Y por otro lado, estoy agrediéndolos en su dignidad. ¿Sí? Porque yo soy el responsable del cuidado, soy el responsable de su educación, soy el responsable de que no tengan el riesgo de ponerse en situaciones de peligro. Y sin embargo, lo que estoy haciendo es violentarlos a través de devaluarlos, a través de considerarlos incapaces de asumir una responsabilidad que a lo mejor en ese momento no les corresponde. El daño patrimonial a veces es un poco complicado de definir porque puede ser directo o indirecto. En los bienes inmuebles, cuando una persona trata de despojar a alguien que tiene derecho a una propiedad y lo violenta en el sentido de abusar con el fin de despojarlo de esos bienes. En la posesión, sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento de objetos. Se me ocurre en este caso algo que también nosotros los terapeutas vemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando las parejas se separan, cuando los matrimonios se separan, escuchamos a los padres decir, el papá no me permite el pasaporte de mi hijo y yo quiero llevarlo de viaje de vacaciones. Pero él me tiene prohibido que lo haga y entonces no me presta el pasaporte. O sea, a quien se está violentando ahí es a la mamá o al papá, dependiendo, que tienen el derecho a la recreación, a la libertad de distraerse, pero que junto con esto tienen el derecho a la convivencia con el hijo, a la distracción con el hijo, y sin embargo, el padre de una manera, o la madre de una manera, en el momento en que dice, yo no lo voy a permitir porque no te voy a dar el documento para que tú lo puedas hacer, en ese momento está haciendo una conducta violenta. La sexual, que pues es lamentablemente la más violenta dentro de esta pandemia, y lo vamos a ver más adelante, con amenazas que ponen en riesgo y lesionan la libertad, la seguridad y la integridad del desarrollo psicosexual de las personas. Este es un tema que sí me gustaría tocar un poquito más adelante, porque es muy preocupante lo que está pasando en esta pandemia con los niños, las niñas, los adolescentes, que por este encierro están expuestos a violencia sexual o violencia psicosexual y está generando
daños que pueden ser permanentes, que pueden ser graves, que pueden ser trascendentes en su vida y que pueden ser irremediables. Entonces, es un tema que me gustaría abordar al final un poquito con más detalle. Está la violencia económica, que es la actitud pasiva o activa de limitar a través del control económico la libertad y el derecho que puedan tener las personas a determinados recursos económicos. En el área de la terapia familiar y en la terapia de pareja específicamente, muchas veces encontramos que parte del control que ejerce el hombre hacia su pareja es a través del control económico. O sea, si tú no haces lo que yo quiero, si tú no me atiendes como yo quiero, si tú no realizas las cosas que yo necesito, entonces yo no te voy a dar el dinero que tú necesitas o requieres para las necesidades que tú tienes. Entonces, ese es un tipo de violencia económica. ¿Sí? Y sobre todo, quedaría el aspecto de los derechos reproductivos. Tema de muy amplia discusión, que sigue estando todavía presente en muchos estados de la República, que es el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva. Entonces, ese tema también es un tema complejo de abordar, tiene muchas aristas y obviamente, según la Carta Universal de Derechos Humanos, no debería de existir esas controversias. También se considera violencia familiar la realización de cualquiera de las conductas descritas contra una persona que esté sujeta a custodia, guardia, protección, educación. O sea, los tutelajes, por ejemplo, ¿sí? Las personas que están con proceso de interdicción, en el caso de los trastornos psicosociales o disfunciones psicosociales o psicocognitivas que requieren de interdicción o de jurisdicción voluntaria. Bueno, a veces los tutores los abandonan, no les dan la atención, no les dan el tratamiento, ¿sí? Y obviamente esto también es una forma de violencia. El abandono es una forma de violencia que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que además que denunciar si llegamos a conocer ese tipo de condiciones. Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar, en el caso de las mujeres, por supuesto, los golpes, la violación, los insultos, las amenazas, el sentirse ignorados o menospreciados por su pareja, compañero, ¿sí? En el noviazgo, ¿verdad? Ha habido entrevistas a adolescentes en donde pareciera ser que la violencia que ejerce, sobre todo el hombre hacia la mujer en el noviazgo, puede ser visto como algo, si no normal, como algo que se puede aceptar socialmente, ¿no? Y eso también nos toca verlo en el consultorio, cuando vemos adolescentes, que nos dicen adolescentes, bueno, sí es agresivo, bueno, sí me ha insultado, bueno, sí, pero después se porta bien y ya no pasa nada. O sea, ese empezar a considerar que este tipo de condiciones son algo que no tiene una característica de violencia y de daño psicológico, psicoemocional,
pues hace que se repita y que se convierta en un acto en el cual la relación de ese noviazgo va a continuar repitiendo esos patrones. Las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad que son golpeados, insultados, amenazados, humillados, eso también es parte de la manifestación de violencia. Y por supuesto, tener prácticas sexuales cuando la persona no lo desea. En ese sentido, el comentario que alguna vez hicimos en un panel de bioética lleva a una reflexión muy interesante. Existe la idea de que si una persona me motiva o siento yo que me está motivando, digamos, coqueteando o me está tratando de insinuar algún acercamiento físico, ¿sí? Y yo lo propicio o yo lo apoyo y lo continúo, y en cierto momento la persona que aparentemente motivó esa interpretación se niega a participar, la otra persona se siente ofendida y entonces obliga a que se lleve a cabo lo que en un principio consideró que había sido una insinuación o una invitación. Si la persona dice no, es no. O sea, no es a ver si, es un no rotundo. Porque el hecho de que se pueda acceder no significa conceder. Eso también es un concepto que debemos de tomar muy en cuenta. Nosotros podemos acceder a hacer algo, pero no necesariamente es definitivo. Podemos tener la opción, dentro de la libertad que nos dan nuestros derechos humanos, a negarnos en el momento que nosotros consideremos a no realizar la acción, en la cual probablemente en un inicio pudimos haber estado de acuerdo. La violencia familiar genera crisis, enfermedad, depresión, indefensión, discapacidad e incluso la muerte, por supuesto que sí. ¿Sí? Nos daña la autoestima, nos altera el desarrollo intelectual, la creatividad, la capacidad para relacionarnos con los demás. La violencia se aprende en el núcleo familiar. No se aprende en los juegos de videos, no se aprende afuera, con las amistades. Generalmente la violencia se aprende en casa. Entonces es un factor muy importante. Si los padres se gritan, los hijos aprenden que la forma de comunicarse es gritando. Si los padres se agreden físicamente, los hijos aprenden que la forma de relacionarse con su pareja es a través de la agresión. Entonces, déjenme platicarles una breve viñeta. Apenas el día de ayer, una menor de 13 años fue llevada por su mamá al consultorio. La mamá quería una opinión de un especialista. Yo no soy psiquiatra, pero la recomiendan conmigo y yo la escucho. La lleva porque la niña escucha voces desde hace 4 meses. Voces que le dicen que se quite la vida. No se veía la mamá preocupada por eso, porque pensaba que la niña o la menor estaba manipulando a los padres. Sin embargo, cuando uno entrevista a solas a la menor, lo primero que dice es: yo soy responsable de que mis papás discutan y se quieran separar. Resulta que desde los 8 años
ella se percata de las discusiones que con frecuencia tienen sus padres y que en cierto momento una de las justificaciones por las cuales no se separan es por ella. Entonces, ella deduce que si no estuviera ella presente, ellos dejarían de pelear. Por lo tanto, eso resolvería el problema. Fíjense ustedes qué directo es el mensaje. Yo estorbo. O sea, yo soy el motivo de que mis padres no se quieran. Esa interpretación que tiene esta menor es muy frecuente. Lamentablemente, los terapeutas lo escuchamos con mucha frecuencia en los padres que están con problemas, que quieren separarse, o están en desacuerdo, o ejercen, como decía, la violencia. ¿Sí? Entonces pasa algo muy interesante, que los colegas psiquiatras me darán la razón. La depresión en el niño y el adolescente no es clínicamente como la depresión del adulto. La depresión en los niños y en los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, generalmente se expresa a través de agresividad, rebeldía, dificultad para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución del rendimiento escolar, comienzan a relacionarse con personas o grupos que les alientan a realizar conductas dañinas e ilícitas, y obviamente con eso el consumo de alcohol, de drogas y hasta cometer delitos. Y de ahí tenemos muchos ejemplos. ¿Sí? Son los derechos de las familias a que se respete la integridad física, que se respete la integridad moral, sus creencias, sus costumbres, así como sus propiedades, su intimidad, su tiempo de trabajo, su diversión, su esparcimiento, que se les escuche y se les trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante de la familia. También hemos escuchado, bueno, es que el favorito de mis papás es mi hermano, y a mí no me escuchan, y a mí no me hacen caso, y a mí no me consideran que soy parte importante de la familia. Entonces, ese discurso, pues tiene que ir acompañado, no en todos los casos, no podemos generalizar, pero tiene que ir acompañado de un interrogatorio en donde nosotros podamos detectar si realmente detrás de eso hay violencia. Y atender esa violencia y orientar a los padres para que esa violencia no persista y para que esa violencia deje de provocar problemas emocionales en la persona. Entonces, decidir libremente sobre la sexualidad, realizar actividades educativas que contribuyan a su desarrollo personal. O sea, ese es un derecho que nos tiene que dar el entorno familiar. Poder dedicarnos a trabajos lícitos que nos gusten y prefiramos, manifestar nuestras ideas y opiniones, nuestros gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se les humille, ridiculice o calle violentamente. De esto tenemos muchos ejemplos los psiquiatras. Desde tú no tienes por qué opinar, tú no tienes por qué decir, es que tú crees que tienes la razón. O sea, esa actitud autoritaria, esa actitud prepotente que a veces tienen los adultos sobre los adolescentes y sobre el adulto joven, porque a veces pasa que papá interfiere hasta en las relaciones de noviazgo de los hijos, ¿no? Dan su opinión, según perciben ellos, muy calificada, pero están generando violencia al no permitir la libertad en los hijos de la elección de su
de su pareja. Entonces, de eso también tenemos muchos ejemplos. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus progenitores, tutores o quienes estén a cargo de ellos les proporcionen el recurso necesario para un adecuado desarrollo psicoemocional. ¿Sí? Las personas adultas mayores y las personas discapacitadas, por supuesto que también tienen derecho a que sus familiares los cuiden y les den las mejores condiciones posibles, físicas y mentales. También derecho a que se les proporcionen los medicamentos que requiera y una atención médica especializada. Entendemos que muchas veces los recursos no nos dan para condiciones así, sobre todo en población pobre o con carencias de recursos para poder cubrir estas necesidades. No es necesario el que vaya con el especialista más sofisticado. Es la actitud de poder ayudar dentro de los recursos y posibilidades que se tienen a que la persona esté lo mejor posible. Nadie está obligado a lo imposible, entonces la idea es esa, la idea es no violentar el derecho a través de darle la posibilidad de que esté en las mejores condiciones dentro de los recursos con los que se encuentran. Las mujeres tienen derecho a ser tratadas con el cuidado especial que requieran antes, durante y después del embarazo. Y en la lactancia también, por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso queda implícito y no hay mayor comentario. Una familia en la que se respetan los derechos de todos los integrantes contribuye a un desarrollo personal pleno. ¿Sí? ¿Cómo buscar una vida familiar libre de violencia? Ser violentado por algún familiar no debe ser motivo de vergüenza. Se trata de un problema que desgraciadamente afecta a gran número de personas en México. ¿Qué es lo que pasa? Que existe este acuerdo implícito del silencio, de no comentarlo. Eso también lo vemos mucho en el consultorio, los psiquiatras, los psicólogos, psicólogas. Yo nunca les comenté a mis padres que alguien me manoseó, que alguien abusó de mí, porque sentía vergüenza. Y muchas veces esa vergüenza va relacionada a que la persona que comete este acto es una persona cercana. Sabemos que es muy frecuente que las violaciones en gente menor de edad son frecuentemente por familiares cercanos. Entonces, eso es el motivo que impide que lo mencione, la vergüenza. Romper el silencio es algo muy importante. Tenemos que generar la confianza en el ámbito familiar para que ese silencio no se mantenga, para darle credibilidad al menor y no dejar a un lado la posibilidad de que se esté violentando su integridad física y emocional. Entonces, eso es violencia. La violencia, por supuesto, que produce infelicidad, y obviamente también al agresor, no solamente al agredido. Esto es algo muy interesante. El que agrede, otra pequeña viñeta, el que agrede bajo las circunstancias que hayan sido, llega un momento en que se siente mal por el agresor, por haber sido agresor. Tratándose de hermanos,
esta situación es realmente complicada. Siendo adolescentes, menores de edad, 2 mujeres, un hombre, solos en casa, el hermano mayor toca a las hermanas no dicen nada porque tienen vergüenza y miedo a ser regañadas por los padres, ¿sí? Y crecen y se desarrollan y se casan. Pero en cierto momento, las 2 hermanas platican del evento que vivieron con el hermano. Y en ese momento las 2 deciden decírselos a sus papás. Ya siendo adultas, ya estando casadas, decidieron las 2 decirles a los papás lo que había hecho su hermano. La reacción de los papás obviamente fue expulsarlo. Él aceptó lo que había hecho, pidió perdón, pero las hermanas nunca pudieron perdonar. Ese silencio entonces a él le costó el sentirse culpable, sentirse marginado, sentirse responsable y la verdad prácticamente expulsado de la familia. Entonces, ese tipo de situaciones pasan, ¿no? La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr un mayor bienestar. Por supuesto que sí. Evitar el maltrato, ya lo mencionamos. La violencia intrafamiliar siempre ha existido, es real, se ha incrementado, pero siempre ha existido. Ahora, ¿qué está pasando? El estrés generado por las exigencias propias de la vida moderna, la pandemia actual, incrementan, aquí el término arrinconan, hacen que el individuo se sienta con un monto de frustración muy importante y con una contención de la misma que se puede transformar en violencia. Entonces, sí empezamos aquí ya a hablar de un factor sumatorio, diría yo, a la violencia que ya pudiera haber existido. La pandemia nos va mermando la calidad de vida, causándonos altos niveles de estrés, y eso obviamente se traduce en un detonante de conductas violentas en la pareja, en la familia. ¿Qué está pasando entonces ahorita, en este momento, con la pandemia y la violencia? Se están generando con la pandemia altos niveles de estrés. Otro factor es la historia de violencia familiar, la baja autoestima, la depresión, escasos y nulos niveles de autocrítica, escasos y nula tolerancia a la frustración. El desempleo es un factor importante de generador de violencia. O sea, la frustración que nos genera la necesidad de recursos y no poder obtenerlos, eso nos puede generar ser violentos. El alcoholismo, que evidentemente en el encierro se ha incrementado, aunque las estadísticas no son muy claras, pero podemos inferir que se ha incrementado. La drogadicción ha disminuido aparentemente porque el encierro hace más difícil la adquisición de los insumos ilícitos o las drogas ilícitas, pero no es mucho lo que ha disminuido. La presencia de armas en la casa, eso también es precursor de violencia. Mensajes reiterados de violencia a través de medio de comunicación. Una de las cosas que son importantes es que nos obsesiona estar pegados a los noticieros. Estamos todo el tiempo bombardeados a través del celular, a través de las redes sociales, a través de la televisión,
a través del radio, a través del periódico, todo el tiempo estamos escuchando mensajes de violencia en todos los niveles, ¿sí? Y no hemos tocado ahorita la violencia provocada por la delincuencia, no es el tema. Pero si a eso le sumamos, si a la violencia intrafamiliar le sumamos la violencia de la delincuencia, imagínense ustedes cómo está nuestra sociedad o la sociedad mundial en este momento. Está realmente en una situación crítica de salud mental. Y eso es algo que nosotros a mediano plazo vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que hacerlo con la mayor eficiencia y con los menores recursos, porque va a sobrepasar los recursos que contamos con la demanda y la necesidad de atención que va a existir. Las consecuencias legales que genera la privación de la libertad, el repudio social hacia el victimario, las consecuencias laborales por la pérdida de trabajo, consecuencias económicas, en fin, todos estos son condiciones que propician actualmente que haya mayor incremento de violencia. Esta noticia es del día de hoy. Ustedes seguramente muchos la han escuchado en el radio o la han visto en noticieros de televisión. A mí me llamó la atención porque es un tema que puedo confesar que no había percibido como algo grave. Hablar de 131,000 niños y adolescentes huérfanos por COVID en México, eso es un dato muy importante, porque son niños que ya van a tener desde este momento un problema en el desarrollo psicoemocional. Entonces, a esto, el mismo artículo menciona, fíjense que a nivel mundial hay más o menos 1,134,000 niños y niñas menores de 18 años que sufrieron la muerte de sus padres o tutores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia. O sea, estamos ante una situación que no solamente nos está quitando vidas valiosas, todo ser humano es una vida valiosa, sino está dejando un número muy importante de población que va a tener problemas psicoemocionales en su desarrollo. Entonces, eso es algo que debe de llamarnos mucho la atención y que debe de involucrarnos en propuestas para poder atender las demandas y las necesidades de todos estos niños. ¿Sí? Esta es una descripción de cómo está también la situación en otros países, pero bueno, el tema aquí es específicamente esa orfandad que nos va a generar problemas en el desarrollo de los niños. Obviamente estos niños que atraviesan por esta situación de orfandad, pues van a tener mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia física, violencia emocional, sexual y pobreza. El mismo artículo habla de la similitud de la pandemia actual con lo sucedido con el ébola, SIDA en el 1918. En fin, es un problema grave, ¿sí? Las muertes asociadas al COVID nos ha provocado procesos directamente de enfermedad ligados al confinamiento y a la disminución de acceso a la atención sanitaria y al tratamiento de enfermedades crónicas. O sea, está bien, tenemos que dirigir la atención a los pacientes que tienen COVID,
pero ¿cuántos pacientes con problemas de hipertensión, de cardiopatías, con problemas metabólicos, están dejando, oncológicos, han dejado de tener la atención precisamente porque la carga más importante del sistema de salud en tercer nivel y segundo nivel se estaría dirigiendo más a los problemas causados por la pandemia? ¿Sí? Este es el tema que al inicio les decía que me preocupa y que nos preocuparía. Aumentar el 30% de los embarazos en adolescentes mexicanas por la pandemia no es tema menor. Estamos hablando además de que estos embarazos se están dando en adolescentes entre 14 y 17 años. O sea, el incremento es realmente muy significativo. ¿Sí? Y ese problema se da en casa, en el ámbito familiar, generalmente con familias cercanas. Porcentajes más altos de violaciones de estas adolescentes es por tíos o por amigos de los padres o por personas cercanas allegadas a la familia. Entonces, eso es algo que realmente es muy preocupante. Según la CONAPO, el 9.4% de las mujeres mexicanas sufrieron abuso sexual, acoso, violación, incesto durante la infancia. En el 27.5% el agresor fue un tío, como les mencionaba. En el 9.3% un hermano. En el 6.6% el papá. Y en el 15% de los casos otro familiar. En el 13% otro conocido. Y en el 9.7% un desconocido. O sea, si dejamos el 9.7% de los desconocidos de lado, la cantidad de abusos, violaciones, acosos que tienen los menores, las menores, porque son menores y menores, de mujeres y hombres, supongo yo que hay que considerarlo así, es dentro del núcleo familiar. Que debería de ser la red de apoyo. Que debería de ser la red de apoyo y protección, precisamente, ¿no? Ahora, ¿qué trastornos mentales vamos a enfrentar con esta pandemia? Pues el inmediato es la irritabilidad, estamos intolerantes, ¿verdad? Los cambios de humor, el insomnio, yo no sé si se han percatado, pero la frecuencia con lo que acuden las personas a consulta porque no pueden dormir se ha incrementado de manera muy significativa, ¿sí? También hay fatiga, también hay problemas en la alimentación, o dejan de comer o comen en exceso. ¿Sí? Y todo esto, obviamente, se conjunta con la expresión de la depresión. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre del contagio del virus. Pero al ser algo que no podemos prever en términos reales, objetivos, visuales, estamos siempre en la incertidumbre. Y esa incertidumbre nos está generando constantemente niveles de ansiedad muy importantes. Al temor al contraer el virus, se suma el impacto de cambios en nuestra vida cotidiana provocados por el esfuerzo para contener y frenar la propagación del virus. O sea, sí es cierto que nuestra forma de vida cotidiana se ha modificado de manera muy importante. ¿Sí?
aquí decían, bueno, hay que acostumbrarnos a la nueva realidad. No es tanto acostumbrarnos a la nueva realidad, es aceptar que tenemos que cuidarnos para poder adaptarnos a las condiciones de la realidad. No es nueva, no es vieja, sino es un proceso de adaptación y funcionalidad en la cual tenemos o debemos de tener la plena conciencia de que hay que cuidarnos y de la importancia que tiene el hecho de que esto empiece en el centro o en el núcleo de la familia. O sea, la familia se tiene que cuidar a sí misma porque es el núcleo de mayor convivencia y cercanía. Ante las nuevas desafiantes realidades del distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como mental. O sea, no hay que dejar de comunicarnos, no hay que dejar... A ver, una de las cosas que es interesante, de lo primero que yo escuché en reportes de la Organización Mundial de la Salud y de países europeos que tenían antes que nosotros el problema ya encima, era el evitar en lo posible el cambiar nuestros hábitos de vida. Que si yo me levantaba temprano a trabajar, aunque esté trabajando en casa, debo de mantener el hábito de levantarme temprano. Debo tener el hábito de hacer ejercicio. Debo de tener el hábito de darme un espacio recreativo. Aunque esté en departamento y aparentemente no haya mucho espacio, se pueden hacer muchas cosas, se pueden adaptar muchas cosas. Pero la propuesta en general es que tratemos de no modificar los hábitos que teníamos antes de la pandemia, porque eso mentalmente nos ayuda mucho o nos facilita mucho la posibilidad de adaptarnos a esta situación que estamos viviendo. Entonces, con esta imagen que es muy representativa, en el espacio en donde estemos, vamos a tratar de liberar esa frustración, vamos a tratar de liberar ese enojo, vamos a tratar de mejorar la comunicación, vamos a tratar de escuchar a los que están cerca de nosotros, vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a tratar de ser realmente acompañantes de la situación de tensión que estamos viviendo por el encierro y vamos a tratar de generar creativamente condiciones que nos permitan interactuar y nos permitan liberar la ansiedad y la angustia que nos está generando esta pandemia y por supuesto que se traduce en aumento de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosales. Yo creo que una de las cosas más alarmantes es lo que usted comenta, el normalizar que estas conductas se den en el entorno familiar y el silencio, ¿no? Así es. El no denunciarlo cuando ya son grados extremos de violencia que pueden poner en riesgo la vida de algún miembro de la familia. Sí, por supuesto. Y el incremento del suicidio está aunado a esto. Obviamente, la impresión es de que por la misma situación de la pandemia, pues eso nos limita a hacer estudios de campo, ver cómo está la situación más aproximada, más objetiva a lo que está sucediendo. Pero yo no dudo que sí haya incremento de suicidio, yo no dudo. De hecho, yo podría, y a lo mejor es muy aventurero lo que digo, pero yo podría considerar que los jóvenes están teniendo conductas para suicidas cuando con un amarillo,
que no sé qué sentido tiene que pase de rojo a amarillo, o naranja o amarillo, pero el mensaje que tienen los jóvenes actualmente de amarillo es: ya puedo estar conviviendo con todos mis amigos, ya puedo estar en fiestas, ya puedo estar en bares, ya puedo estar, irme de vacaciones y todo eso. Y lo alarmante es que cada vez jóvenes más cercanos, o sea, amigos de nuestros hijos y todo eso, están teniendo problemas de COVID y están teniendo complicaciones serias de COVID, ¿no? Todavía dentro del núcleo cercano de jóvenes que yo conozco, no he escuchado decesos, pero sí varios de ellos, por lo menos 4 o 5, que yo llegué a conocer de niños, que ahora ya son adultos jóvenes, pues tienen problemas graves de sintomatología por COVID. Y esta situación que a mí me preocupa y que a todos nos involucra son las secuelas que pueda dejar el COVID desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Eso es algo muy importante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Abro el micrófono para los participantes si tienen alguna pregunta para el doctor Rosales, algún comentario. El día de hoy, como ya es costumbre, vamos a regalar el libro de Bioética, Humanismo y Clínica Psiquiátrica. Para quien quiera dejar un comentario hacia el doctor Rosales o alguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas y quedó todo muy claro, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en esta sesión. Esperamos verlos el próximo mes para la que sigue. Hasta luego.